Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 11 y versículo 8, donde dice: Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Comienza con esta frase que es: dejaron de edificar la ciudad. Esto está reflejando aquí la incapacidad de entenderse unos con otros, ya que la ausencia de un lenguaje común conduce a una mayor confusión y el resultado final fue el abandono del proyecto. Tengas en cuenta que el método divino usado para juzgar a aquella gente desobediente fue confundir sus idiomas, ya que Dios lo hizo de una manera sobrenatural. Por tanto, lo que en un día se entendían ellos perfectamente, al otro día siguiente no comprendían absolutamente lo que le decía el uno al otro. Tampoco deben de pasarse por alto las palabras del versículo 7, cuando dice: vamos, descendemos. Por tanto, este mensaje más bien responde al anterior, que aparece en el relato de la creación del hombre, cuando el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Dios, correcta y sabiamente, opone su opinión propia y lo hace con sabiduría y eterno poder a esta gran multitud, como si hubiera dicho que no tenía necesidad de ayuda externa, sino que posee en sí mismo la suficiente para la destrucción de ellos. Por lo tanto, este pasaje no es impropiamente esgrimido para demostrar que tres personas subsisten en la esencia de una deidad. Además, este ejemplo de venganza divina pertenece a todas las edades, puesto que los hombres siempre están saturados del deseo de intentar absolutamente todo lo que es contrario a la ley de Dios. Aunque no es posible demostrar la pluralidad de la deidad por el solo uso del plural cuando dice descendemos y confundamos, ya que el uso de este versículo ciertamente armoniza con esa enseñanza y recuerda perfectamente con Génesis capítulo 1 versículo 26 y el capítulo 3 versículo 22. El uso del nombre divino, Jehová o Yahweh, en los versículos 8 y 9, están destacando aquí la misericordia de Dios en medio del juicio, ya que Dios en su gracia soberana derrotó el propósito maligno del hombre para evitar que sufriese un daño mucho mayor. El hecho de que dejaron de edificar la ciudad también está poniendo aquí de manifiesto la soberanía de Dios, ya que el hombre, y note esto, no puede en absoluto coartar el propósito del Todopoderoso. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. Ya que cuando los descendientes de Noé salieron del arca y comenzaron a multiplicarse, hablaban ellos una sola lengua, y cuando decidieron construir la ciudad con la torre, su propósito era desafiar precisamente a Dios y hacer todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Tengas en cuenta que el Dios Trino descendió y confundió sus lenguas, y lo hizo de manera que no se entendían el uno con el otro, por tanto tuvieron que desistir de su proyecto. El propósito original de aquella gente era hacerse un nombre para sí mismos. Pero note que terminaron con el nombre de Babel, es decir, confusión. Por otro lado, el verbo balal significa confundir, y de ese verbo procede el vocablo Babel, ya que Babel probablemente
se refiere a la ciudad de Babilonia, como señala el capítulo 10 y versículo 10, con el mismo vocablo hebreo. También la mención de Sinar, que se halla en el capítulo 10, versículo 10 y capítulo 11, versículo 2, y Babel, Babilonia, conecta con esta ciudad y su torre con el reino del antidios de Nirod, ya que Nirod edificó ciudades que eran réplica de la de Babel, original Asus Sigurach. Por tanto, el significado Babel significa también puerta de Dios. Al parecer, y según los eruditos modernos, está relacionado con el vocablo traducido confusión, ya que solo mediante un juego de palabras, ya que una es Babel y la otra es Babel con minúscula. Hay, por otro lado, otros expertos que sostienen que el vocablo Babel significa confusión y que se deriva del verbo balal. Pero de ser así, la traducción sería entonces de esta manera. Por lo tanto, sus nombres he llamado Babel, porque allí Jehová hizo un balbuceo de las lenguas de toda la tierra. Si esta traducción, note que fuese correcta, hay una sorprendente ironía aquí, y es que la puerta de Dios se convierte en la confusión de los hombres, ya que el versículo 9 relata dos cosas que deben de destacarse. La primera es que Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra, y la segunda es que Jehová los esparció, hombres y mujeres, sobre la faz de toda la tierra. Es decir, ambas acciones fueron ejecutadas de manera sobrenatural y soberana por Dios. Los seres humanos quisieron hacer lo que no puede hacerse con impunidad, es decir, oponerse al Dios soberano, y Dios destruyó el orgullo de los hombres. Las bases de una ciudad eran dos. En primer lugar, la unidad del idioma, y Dios destruyó esa unidad al confundir sus lenguas, como señala el versículo 7. Y en segundo lugar, la ciudad y la torre, y Dios lo esparció, es decir, que dejaron de edificar la ciudad, versículo 8. Ya que las dos cosas que temían han ocurrido por acción soberana de Dios. Estaré ahora dando referencias bíblicas, ya que estaré haciendo un resumen de los versículos del 1 al 9. Por tanto, estamos viendo en primer lugar la importancia del reino de Babilonia en la relación bíblica es sin duda bien grande, ya que el hecho de que su fundador, Nirod, fuese un caudillo y un imperialista que se opuso abiertamente a Dios, llama grandemente la atención. Asimismo, la ciudad de Babilonia es un símbolo de la sociedad impía, con sus pretensiones y arrogancias, y también con sus persecuciones del pueblo de Dios, como señala, por ejemplo, Daniel, capítulo 3 y los versículos 1 al 30. También sus pecados de idolatría y sus supersticiones, como señala Isaías capítulo 47 y los versículos 8 al 13. También señalan sus riquezas y su contaminación espiritual del mundo entero y su juicio venidero, como señala Jeremías capítulo 50, versículos 51 y Apocalipsis los capítulos 17 y 18. Ya que Apocalipsis la describe así, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Ya que un ángel de Dios anunciará, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. El grito angélico tiene su origen en Génesis capítulo 11, pero su estribillo continúa a lo largo de los siglos como un símbolo de la armonía humana y del desafío hacia Dios.
El propósito de Dios con el hombre, sin duda, incluye la unidad. Sin embargo, esa unidad tiene que ser en Cristo Jesús. Como señala, por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 21 y los versículos 25 y 26, ya que el programa de Dios es también un esfuerzo unido, pero unido en Cristo. Y el fundamento de esa unidad no es la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Por supuesto que el babilonianismo está extendido en los días de hoy también por toda la tierra. La idolatría, la negación de la palabra de Dios y el satanismo se evidencian en el mundo en el día de hoy. Pero también está presente el misterio de la piedad, primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, ya que ese misterio está basado sobre la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, Dios obró el milagro de que un pueblo hablase los diferentes idiomas y dialectos del mundo, no para confundir, sino para proclamar que solo hay un perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo el Mesías. Continúo ahora con los versículos 10 al 26, donde dice: Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Artafasad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfasad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfasad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfasad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelet. Y vivió Eber, después que engendró a Pelet, 430 años y engendró hijos e hijas. Pelet vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Pelet, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Por tanto, tenemos aquí una genealogía, no una genealogía interminable, porque aquí termina con Abraham, el amigo de Dios, y conduce más a Cristo, la simiente prometida, que era el hijo de Abraham, y desde Abraham se cuenta la genealogía de Cristo, como por ejemplo en Mateo capítulo 1 y los versículos 1 al 17, por lo que se puso en Génesis capítulo 5 versículos 1 al 32, también Génesis 11 versículos 10 al 26 y Mateo capítulo 1 versículos 1 al 17. Y juntos tienen una genealogía tan completa de Jesucristo que no se puede producir, por lo que sé, con respecto a cualquier persona en el mundo, fuera de su línea y a tal distancia del manantial. Y juntando estas tres genealogías, encontraremos que 2 veces 10 y 3 veces 14, y generaciones o descendencias pasaron entre el primer y el segundo Adán, aclarando acerca de Cristo que él no era solamente el hijo de Abraham, sino el hijo de varón y la simiente de la mujer.
Por tanto, obsérvese aquí que, en primer lugar, nada queda registrado con respecto a lo de esta línea, sino sus nombres y edades, ya que el Espíritu Santo parece apresurarse a través de ellos a la historia de Abraham. Pero note que, por otro lado, qué poco sabemos de los que nos han precedido en este mundo, incluso de los que vivieron en el mismo lugar donde vivimos nosotros, como también sabemos poco de aquellos que son nuestros contemporáneos en lugares lejanos, ya que tenemos suficiente que hacer para ocuparnos del trabajo de nuestro propio día y de dejar que Dios lo haga solo, ya que requieren lo que es pasado. Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. En segundo lugar, podemos ver que hubo una disminución gradual observable en los años de sus vidas. Note que Sem llegó a los 600 años, que aún no alcanzó la edad de los patriarcas antes del diluvio. Los 3 siguientes no llegaron a 500 años y los 3 siguientes no llegaron a 300 años. Después de ellos, no se puede leer en la Biblia de ninguno que haya llegado a 200 años, excepto Taré, y no muchas edades después de esto. Moisés calculó 70 o 80 como lo máximo que los hombres suelen alcanzar, ya que cuando la tierra comenzó a repoblarse, la vida de los hombres comenzó por otro lado a acortarse, de modo que la disminución debe imputarse a la sabia disposición de la providencia más que a cualquier decadencia de la naturaleza, ya que por causa de los escogidos los días de los hombres son acortados, y siendo malos, bien que sean pocos, y no lleguen a los años de la vida de nuestros padres. Génesis capítulo 47 versículo 9. También se puede observar en tercer lugar que Eber, de quien se denominó a los hebreos, fue el más longevo de cuantos nacieron después del diluvio, lo que quizás fue la recompensa a su singular piedad y estricta adherencia a los caminos de Dios. Continúo ahora con los versículos 27 al 32, donde dice: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Aquí comienza la historia de Abraham, cuyo nombre es famoso en adelante en ambos testamentos, es decir, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Por tanto, tenemos aquí, por ejemplo, su país, que era Ur de los Caldeos. Esta fue la tierra de su nacimiento, un país idólatra, donde incluso los propios hijos de Eber se habían degenerado. Note que aquellos que son, por gracia, herederos de la tierra de promisión, deben de recordar cuál fue la tierra de su nacimiento, cuál fue su estado corrupto y pecaminoso por naturaleza, la roca de la cual ellos fueron tallados. También podemos observar que sus parientes mencionados por su bien y por su interés en la siguiente historia. Por ejemplo, su padre fue Taré, de quien se dice en Josué capítulo 24 y versículo 2 que servía a otros dioses. Note que al otro lado del diluvio tan temprano,
se arraigó la idolatría en el mundo. Y tan difícil es incluso para aquellos que tienen unos buenos principios para nadar en contra de la corriente. Aunque se dice en el versículo 26 de este capítulo 11 que cuando Taré tenía 70 años engendró a Abraham, Nacor y Harán, lo que parece decirnos que Abraham era el hijo mayor de Taré y nació en sus 70 años. Sin embargo, al comparar el versículo 32, que hace que Taré muera en sus 205 años, que concuerda con Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 4, donde se dice que no tenía más que 75 años cuando partió de Harán. Por tanto, parece que nació en el año 130 de Taré y probablemente era su hijo menor, porque en las elecciones de Dios los últimos son a menudo los primeros y los primeros son a menudo los últimos. Por tanto, tenemos aquí algunos relatos de sus hermanos. Por ejemplo, el primero, Nacor, de cuya familia tanto Isaac como Jacob tuvieron sus esposas. En segundo, Harán, el padre de Lot, de quien se dice aquí en Génesis capítulo 11 versículo 28 que murió antes que su padre Taré. Tengas en cuenta que los niños no pueden estar seguros de que sobrevivirían a sus padres, porque la muerte no va por antigüedad, tomando primero al mayor, ya que la sombra de la muerte no tiene orden. Job, capítulo 10, versículo 22. También se dice que murió en Ur de los Caldeos antes de la feliz expulsión de la familia de aquel país idólatra. Nótese que nos concierne apresurarnos a salir de nuestro estado natural, no sea que la muerte nos sorprenda en él. Nótese que también su esposa, que era Sarai, quien algunos piensan que era la misma que Isca, la hija de Harán. Pero Abraham mismo dice de ella que era hija de su padre, pero no hija de su madre, como señala el capítulo 20 y versículo 12. Ella, Sarai, era 10 años menor que Abraham. También se puede notar su salida de Ur de los Caldeos, con su padre Taré, su sobrino Lot y el resto de su familia, en obediencia al llamado de Dios, del cual leeremos más en el capítulo 12 y los versículos 1 al 20. Ya que este capítulo los deja en Harán o Charrán, un lugar a mitad del camino entre Ur y Canaán, donde habitaron hasta que se colocó la cabeza de Taré, probablemente porque el anciano no pudo, debido a la debilidad de su edad, el continuar con el viaje. Muchos llegaron a Charrán y sin embargo no llegan a Canaán. No están lejos del reino de Dios y sin embargo nunca llegan allí. Y voy concluyendo con esto. Nótese que Dios siempre está obrando para ofrecer gracia, ya que Dios a menudo descendió a la tierra en el libro de Génesis, porque el pecado de la humanidad había llegado a un punto de crisis. Y bajó para investigar y ver si los informes de la maldad del hombre eran ciertos. Esto no fue porque le faltara conocimiento, porque no lo sabía con certeza, sino que estaba buscando una manera de ofrecer gracia a los seres humanos pecadores. También vimos esto en el jardín de Edén, cuando Dios vino a Adán y lo guió a la confesión del pecado, como señala el capítulo 3 de Génesis, ya que Dios confrontó a Caín y le ofreció también orientación sobre cómo arrepentirse y evitar pecados mayores. Génesis capítulo 4.
Más tarde tendría a Abraham para buscar una forma de evitar la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Génesis capítulo 18. Y él vino a la torre de Babel buscando una manera de evitar que la humanidad complete su camino temerario hacia la destrucción. Y finalmente Dios vendría a la tierra en forma humana, en la persona de Jesucristo, ya que este sería el acto supremo de la gracia y redención, comprado a precio supremo, ya que fue ese precio que tuvo que pagar su propia vida en la cruz. Sin embargo, y note esto, también nos muestra cuando Dios desea reconciliarse con la humanidad. Amigo y amiga oyente, te darás cuenta que es precisamente Dios el que sigue ofreciendo en estos días salvación al pecador y a la pecadora arrepentido y arrepentida. Y Dios está utilizando ahora este medio en el cual tú estás escuchando este audio, para que tú aceptes en tu corazón al Salvador Jesucristo. De manera que si hasta ahora nunca lo has hecho, pues yo te invito a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: quiero darte gracias, Dios eterno, porque tú me estás ofreciendo en este momento salvación y vida eterna. Te quiero pedir perdón también por no haberme dado cuenta, por haber seguido en mis pecados, en mis vicios y en las cosas malas. Pero ahora me arrepiento de todo ello y te pido que me perdones. Te acepto a ti, Señor Jesucristo, en mi corazón como mi Salvador. Gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.